Job, libro de Job, capítulo 10, versículo 8. Me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Lo que se le dijo al profeta Jeremías era para cada ser humano también nos lo dice a nosotros Dios cuando dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te aparté. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. En tan pocas palabras, en dos frases, qué tremenda grandeza hay. Aleluya. Qué tremenda grandeza. ¿Cómo nosotros podemos llegar a sentir, a tocar, a estar cerca de la presencia de Dios? ¿Cómo personas que no nos conocemos entre nosotros, no nos conocíamos, podemos sentir lo mismo? ¿Cómo distintas culturas captan lo mismo? El otro día me gozaba esta semana porque unos hermanos que nos visitan desde Francia, esta mañana hay hermanas de Francia, está Michelle también, pero hay un matrimonio que nos visita de vez en cuando, que tienen, pues una propiedad aquí en Peñíscola, y el hombre se esforzaba en hablar español desde allá y me decía: lo que nosotros sentimos cada vez que estamos con ustedes no se puede describir, sentimos mucha emoción, me decía. Sentimos la presencia de Dios de una manera muy clara. Y él se esforzaba en hablar español y como veía que le costaba, porque me pedía: por favor, ¿sería posible que hubiera traducción? Porque perdemos una gran parte, ¿no? Y yo le dije: bueno, hay una hermana que se llama Michelle que a veces nos visita, quizás se puede sentar con ustedes si coinciden y hasta que no tengamos cabina y pinganillos y todo eso. Tenemos algo de inglés, algo de alemán, pero francés no demasiado, ¿no? Y yo me esforzaba en hablar un poquito de francés y algo me entendía, pero como veía que a mí me costaba, al final se pasaba al español. Pero decía: es que aquí por causa de nuestro trabajo no podemos tener mucha vida de iglesia, pero cada vez que podemos y estamos con vosotros sentimos al Señor. Y esta es la grandeza de Dios, que permite acercarse a nosotros, que tiene unas cosas indescriptibles, unos propósitos. Desde antes que naciéramos está ya el camino trazado. Con mucha libertad nos dotó para poder caminar así. Aleluya. Hemos orado que Dios nos hable y así lo creemos. Mira, por todos los que estamos aquí en esta mañana, por los que nos van a ver y nos están viendo a través de la página web y en otros lugares del mundo, por todo, así sea una palabra, una frase que Dios pueda hablar y captar tu atención, tu espíritu, tu interior, merece la pena estar atentos y tomar el regalo de Dios, que es su santa palabra. Hemos leído: me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Y yo tengo mucho gozo en esta mañana de poder hablar de esto. Porque Dios no hace las cosas por casualidad, no improvisa. Hace las cosas por causalidad, es decir, por una causa. Y como se le decía al profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, esta grandeza nos lleva a saber, a conocer que Él nos escogió. Él te escogió, te formó, te modeló, te creó, llámalo como quieras, pero te hizo con sus manos. Y te situó en su tiempo, que además es un tiempo continuo. A nosotros nos lo cuesta entender porque tienes un cerebro pequeño.
para la grandeza de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Hechura, me gusta la palabra, hechos desde su mano. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué gran misterio! Antes de abrir los ojos en esta tierra estaban ya preparados unos caminos, unas obras por las cuales tú puedes caminar y alcanzarlas. Solo que tienes tal libertad que muchas veces no caminamos por ellas. Pero mira, si Dios no tuviera la más mínima expectativa, la más mínima certeza de que es posible hacerlo, tú no hubieras nacido. Él sabe y tiene y te ha dotado con lo mínimo, con lo básico, para que tú puedas lograrlo, para que tú puedas conseguirlo. Es posible caminar por esas buenas obras. Es posible. Nos escogió para propósitos específicos aquí en la tierra, sí, hay algunos propósitos parciales, podemos ayudar a otros, podemos desarrollar habilidades aquí mismo, podemos conocerle sobre todo y después tenemos grandes propósitos cuando estemos con Él también. Pero lo cierto es que formó a cada criatura aquí en la tierra y aquí en este planeta, la formó con habilidades particulares. De la misma manera que cada vez que se diseña que cada vez que se va a construir un edificio, lo primero que hace un arquitecto es pensar, tener claro para qué va a usarse ese edificio, para qué va a utilizarse. Dependiendo de lo que vaya a albergar, del desarrollo que va a tener, tendrá una forma u otra, si va a ser para una familia, si va a ser para varias, si va a ser una fábrica de producción de aviones, si va a ser otra cosa. Si va a necesitar ventanales, todo según la forma, según el propósito adquiere la forma. Por eso Dios tiene claro y pensó en la forma antes de que siquiera naciéramos. El diseño es original, es una mezcla, un cóctel de ADN tomado de aquí y de allá que es irrepetible, es tremendo cada vez que leemos o escuchamos que no hay ni siquiera dos pálpitos de corazón, dos latines de corazón iguales en todo el mundo, que hay una pequeña variación en cada uno. Pero repito otra vez, si Dios no tuviera expectativas suficientes de que es posible que tú hagas ciertas cosas y alcances ciertas cosas, ni siquiera hubieras nacido. Has nacido y yo he nacido con propósitos, pero esos propósitos son eternos. Aleluya. Ahora bien, solo tienes una vida aquí en la tierra. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, la valoración. Solo tienes una vida aquí en la tierra. Inviértela sabiamente. Me alegré muchísimo cuando me hicieron la fiesta sorpresa con la mayoría de vosotros. Cumplí 50 años. Lo sé, parece mentira. Sé que aparento 38, ¿no? Pero y puedo decir 50 años. Pero también tengo que pensar, ya tengo 50. Y tú puedes pensar, bueno, yo solo tengo 35. Ya tienes 35. ¿Sabes qué? El globo en el que estamos montados, sobre lo que tú descansas ahora mismo, está moviéndose a una velocidad que ni te imaginas.
se mueve a 9.600 kilómetros por hora, el movimiento de autorrotación de la Tierra. 9.600 kilómetros por hora es mucho más que cuando tu lavadora centrifuga. Solo que con la dimensión se nota menos. El salmista habla de nuestra vida aquí en la tierra como un suspiro, como un pensamiento. Santiago dice que es como neblina. Hoy estamos y mañana no estamos. O sea, 2 vueltas más y ya estamos todos en la eternidad. Tremendo, ¿eh? Yo le he pedido a Sisco que nos ayude. No tiene que hablar, no tiene que interpretar. Yo tomo este extremo y voy a repetir un ejemplo que dimos hace mucho tiempo, porque cuando nombramos la palabra eternidad, parece que no lo entendemos muy bien. La eternidad, Sisco se va, le abren la puerta de la calle. Lo que pasa es que como no hemos pedido permiso a policía local, no podemos ir por la carretera. Lo tiramos fuerte. Sí, sujétalo y tívalo. La eternidad es algo así como un cordel cuyas 2 direcciones no tiene fin. Ahora tendría que atravesar este muro, estoy delgado pero no tanto. Seguir para arriba por las montañas, llegar a Morella, él tendría que continuar hasta el paseo, tomar un bote, llegar a Mallorca, seguir, cruzar Italia, seguir, tierra firme y no parar. Bien, ahora necesito un voluntario. Venga, Wilson, Humberto. Yo quiero que tú marques. Vete por ahí, por el pasillo, por esa. Haz una marca. Una. ¿Esta marca se ven? ¿Los que están cerca la ven? Una marca de color azul. Beto acaba de marcar lo que representa nuestra vida respecto a la eternidad. Una pequeña raya sobre una especie de cordel de un tiempo y de un espacio que no tiene principio ni fin. La eternidad no termina y la raya que ha marcado son los años que Beto vivirá en esta tierra. ¿Sabes qué ocurre? Que muchos creen que solamente existe esta raya. Se aferran a la raya. Aman, acarician la raya. Tienen vidas alrededor de la raya. Familias, todo lo que tiene que ver con los seres queridos. Su familia, viven familias de raya. Negocios de raya y tienen esperanzas de raya. La verdad es que casi todos están, perdóname la expresión, rayados. Porque creen que no hay nada más allá de la raya. Y nos vamos a encontrar todos con la gran realidad de que existe la realidad que va a ser muy cruda, muy real, de que esa raya va a llegar a su fin. De hecho, la marca tiene un pequeño principio y un pequeño fin, casi inapreciable respecto a la eternidad. ¿Sí? Bueno, para continuar predicando voy a soltar la eternidad. Es tremendo encontrarse con la realidad de que pronto va a llegar a su fin. ¿Sabes qué ocurre?
El versículo que conocemos tanto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que sea más entendible respecto de esto que acabamos de explicar, podemos decir, porque de tal manera amó Dios a la raya que dio a su único Hijo, Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda en esa raya, ni en el abismo que hay, sino que tenga vida eterna. Amén. Hoy día hay millones que no saben que hay más después, más allá de esta marca. Por eso, aunque se aferran a ella, terminan preguntándose, ¿es esto todo lo que hay? ¿Es esto todo lo que se puede ofrecer? Pero saben que en el fondo hay mucho más. Y lo hay. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Cada persona anhela más, mucho más de lo que puede darle esta vida, lo que encuentra en este mundo. Una vez nombramos que el famoso filósofo Pascal en el siglo XVII dijo, hay un vacío con la forma de Dios, un agujero en el interior de cada ser humano, que no puede ser saciado ni llenado porque tiene la forma de Dios, sino es volviendo al Creador. Por muchos sustitutos que vengan. Pero mira, hay más cosas importantes que quiero compartirte en esta mañana. Dios se ha tomado muchas molestias para hacernos, para hacerte. La pregunta es, ¿sabes cuán valioso eres? Hablando con muchos a los que queremos ayudar y solo podemos ayudarles, brindándoles, poniéndoles delante el Evangelio puro, nos damos cuenta de que la mayoría no sabe el valor que tiene, no conoce el valor que tiene. En consecuencia, siendo legítimos herederos de una fortuna muy grande, no solo allá en los cielos, sino una vida más plena aquí en la tierra, para alcanzar propósitos, como decíamos al principio, que están ya diseñados. Aún así, siendo grandes herederos de esa inmensa fortuna, entregamos nuestra herencia a cambio de cosas que tienen ínfimo valor, pequeñísimo valor. Una noche o más de locura, un caminar por adicciones, un hacer las cosas de cierta manera, un manejar negocios de manera fraudulenta, una forma de hablar y de sentir en amargura, y cambiamos una cosa para otra. Pero una de las cosas que nos ayudan a valorar más quiénes somos, el valor que tenemos, es considerar la creación del primer hombre. El primer ser humano, Adán, fue creado así. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, antes incluso de que el hombre fuera formado, Dios preparó todo el escenario, hizo todo el universo. El universo no le puede contener a Dios, antes Él contiene al universo. Sé que es complicado, pero repito, tenemos una mente finita. Y dice San Juan capítulo 1, quiero que para que lo entiendas mejor sustituyas la palabra verbo por palabra. ¿Qué es lo que significa? Palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verdadero agente creador de todas las cosas no fue ni siquiera directamente el Padre, Dios Padre, sino que dice aquí que fue algo que estaba con Él desde la eternidad, desde siempre, es parte de Dios, pero era la palabra hablada, el poder de la palabra. La palabra se sustituye también, tomó carne, se manifestó para llegar esa palabra a los hombres, con lo que históricamente se conoce con la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Esa palabra toma carne y nos habla, pero todas las cosas por Él, por Jesús, por la palabra, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aleluya. Algunos científicos ya llegan a la conclusión de que tiene que haber un cerebro superior para ordenar todo esto. La mayoría nos están brindando y haciendo creer solamente una opción, ya sabes, que es el desorden y que todo a partir del desorden es que se creó el orden. Es lo mismo que creer, lo hemos dicho algunas veces, como que después de un accidente terrible de avión, todas las piezas están esparcidas, quemadas, hay restos por todas partes, desorden, y ocurre algo y viene orden, es decir, viene un tornado, ordena todas las piezas del avión, las conecta y el avión está a punto de despegar, pasando miles de años. O sea, del desorden, orden, lo cual nos hace llegar a la conclusión de que necesitamos muchísima más fe para creer lo que están enseñando que no para creer que Dios hizo todas las cosas y de su mano hemos salido. Ahora, la creación del primer hombre, dice Génesis 2:7, es un suceso excepcional. Dice, entonces Jehová Dios formó, es decir, modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, en sentido literal, un alma viviente. Dios toma del polvo que ha creado y modela la figura humana de tal manera que siglos después artistas como Miguel Ángel y otros hacen esculturas preciosas que damos prendados, solamente que la escultura es la copia, el original lo hizo Dios. Es una figura excepcional, pero todavía está sin vida. Ahora, el movimiento creacional es el siguiente. Las palabras en hebreo, la palabra para soplar, como muchas palabras, tienen el sonido de la acción que representan. Y yo no sé hablar hebreo bien ni mal, pero la palabra para soplar tiene una explosión cuando se pronuncia y después es como si exhalaras aire desde el interior. Es tremendo. Claro, yo la leo y solo veo yikpak, pero es así, representa la palabra soplo en el momento de la creación. Y Dios se acerca a la figura perfecta que acaba de hacer y la diferencia es que entre el antes y el después, que Dios mismo de su esencia eterna sopla, pero con tanta esencia divina, que aquello que primero es barro, después es carne viva. Que los órganos que hay dentro están concebidos y funcionan de tal forma que no hay maquinaria más perfecta.
que las conexiones que tiene el ser humano son tantas y tan complicadas que Dios mismo creó el universo una cosa grandiosa, pero también microorganismos tan pequeños que cada neurona y célula nuestra tiene conexiones, y no me voy a extender ahí, no os voy a aburrir. Los que están en etapa de estudio de estas cosas están sonriendo porque les suena. Hay millones de conexiones en cada uno de nosotros y toda esta complejidad, toda esta criatura perfecta, no se ha encontrado sistema mental, intelectual, en ninguno del resto de la creación ni de los animales que se le pueda comparar. Porque Dios hace las cosas bien y creó a cada uno según su género. No esperó hacer mutaciones extrañas e imposibles. Es extraordinario cuando sopla y a partir de ese momento hay un ser que tiene tres partes, no solamente cuerpo, que era arcilla y pasa a ser carne viva, sino espíritu, porque del mismo espíritu de Dios sopla espíritu para el hombre. Y el alma, que es la parte, es la unión de la mezcla entre el espíritu y el cuerpo, es la parte donde residen tres cosas. Hay tres frases que seguramente, yo no sé si tú las dices, pero son: yo siento, yo quiero y yo pienso. ¿Las dices algunas veces? Yo creo que, yo pienso, inteligencia, unos más que otros, pero sí, inteligencia. Yo creo, o yo quiero hacer, mejor dicho, yo quiero, voluntad, poder de decisión, y yo siento las emociones, lo que yo decido, lo que yo estoy sintiendo y lo que me lleva también a tomar acciones. Todo eso es creado por Dios, metido ahí, en ese ser extraordinario llamado ser humano. Su forma externa refleja la imagen del Señor, su forma interna la semejanza de Dios. Es el momento cumbre de la creación, se guarda para el final, es la mujer. Amén. Podemos decir algo más ajustado a la realidad, ¿no, varones? Amén. Llegó lo mejor al final. A los dos Dios les entrega el poder, la responsabilidad de gobernar, les da todo un lugar, un huerto de millones y millones de kilómetros, millones y millones de árboles, de plantas, de todo lo que necesitan. No tienen que esforzarse en trabajar, tienen que disfrutar, tienen que gobernar. Les dice solamente, mira, no os compliquéis la vida, solamente hay un árbol que no es para vosotros. Eso no lo toquéis, pero de todo lo demás disfrutar al máximo. ¿Qué habría en el corazón del hombre que también viene la serpiente antigua, el enemigo, y les proporciona el engaño de que necesitan más? De que no pueden vivir con lo que tienen, necesitan otra cosa, necesitan probar eso. De tal forma son engañados y acceden que ahí viene la desgracia, porque un pequeño margen con la libertad que tenían para ver si la decisión es por amor, para no ser robots, caen en la desgracia del estado caído como conocemos, ¿no? Ahora, cuando tú y yo hacemos algo que sabemos en el fondo que no está bien, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son los síntomas? Después. Pero concretamente, cosas que sientes. Culpabilidad. ¿Qué más? Vergüenza. ¿Qué más? Tristeza, hay una tristeza profunda.
Ese tipo de cosas, ¿verdad? Condenación, frustración, pesadez, caídos, perdidos. Mira, eso no fue solo para Adán y Eva, es lo que nosotros notamos, lo mismo. O sea, tenemos la misma esencia, somos iguales. Pero esa desgracia que ocurre da paso a algo tremendo, grandioso, y es poner de manifiesto, revelar la profundidad del amor de Dios, que hasta ese momento estaba, pero no se había captado con fuerza. Llegando a este punto, Dios mismo idea el plan de rescate, de redención, de volver a tomar al hombre que estaba alegre, estaba seguro, estaba provisto, no le faltaba nada, iba a durar para siempre, sin límite. Su espíritu está muerto ahora. Idea el plan de redención, de rescate. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que su espíritu nos anhela celosamente. Es decir, no tendría necesidad, pero es que quiere venir a por nosotros y estar con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque nos ha creado. En castellano antiguo se dice nos ha parido. Hemos salido de sus entrañas y nos ama. Nos ama. Nos anhela celosamente. Y ahí cuando Él se acerca a nuestras vidas es cuando el estado de rebelión, el estado de caída puede ser transformado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos más perdidos que otra cosa cada vez que nos alejamos del Señor, incluso los que le hemos conocido. Cada vez que nos despistamos nos viene una pesadez, una tristeza que necesitamos después volver. Es que no puedo, no soy el mismo, no. Claro que no, estamos hechos para estar en comunión con Él. Gloria a Dios. Quiero leer uno de los últimos textos en esta mañana. Acompañadme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 13. Recuerda que cuando habla del reino de los cielos, está hablando de los asuntos de Dios, el sistema de Dios, el lugar donde Él gobierna. No solamente el cielo, físicamente. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Esta parábola siempre la hemos leído y hemos entendido lo que es verdad. Que aquellos que hemos encontrado el tesoro de la vida que representa el Evangelio, en realidad hemos tenido que vender todas las otras cosas con menos importancia con tal de vivir así, tomar esto. Y es verdad. Pero al leer esta palabra, también se nos puede hablar viendo a Jesús mismo, a Jesús de Nazaret, no como un turista, no como un visitante, no como alguien ocasional que pasa, sino como un mercader entendido. Porque Él sabe el valor de las cosas. Y cuando haya nuestras vidas, otra vez, dice que vendió todo lo que tenía, es decir, siendo rico, se hizo pobre, con tal de venir a rescatarnos otra vez. Lo vendió todo, dejando su lugar sublime. Mira, Él, todo lo que tenía aquí en la tierra era prestado. Su manto, su capa era prestada. Su sepultura no era propia, la tuvieron que dejar. Tenía un propósito mayor. Lo dejó todo atrás por cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? ¿Por qué?
porque nos valora, porque nos ama. Y nosotros tenemos que llegar a entender esto. Esa revelación tiene que entrar en nosotros y decir, con el valor que Dios me ha impartido y con el valor con el que Dios me ha restaurado, si es que lo ha hecho, no puedo permitirme el lujo de desperdiciar mi vida, mi tiempo y vender y canjear mis energías, mi pensamiento, incluso mis recursos, por otras cosas que no tienen ese valor. Aleluya. Eso es en cuanto a ti. Ahora bien, ese es el valor que el Señor siente por nosotros, el que nos ha dado a la práctica. Entonces, si lo vendió todo, si se ha tomado tantas molestias, si nos ama, si nos anhela celosamente, si ha sido capaz de tomar la forma humana, no forma, mira, Él se encarnó no como algunos pensaban, o los egipcios pensaban en forma de escarabajo, en forma de buey, en forma... No. Ni siquiera en forma de ángel. Se encarnó en forma de ser humano, para que nosotros pudiéramos recibirle mejor. Esa es la grandeza. Y si todo esto hizo por nosotros, uno piensa entonces la salvación, cuando tengamos el último suspiro en esta vida, lo que viene después, es decir, el resto de la raya, de la eternidad, más allá de la raya, empieza en ese momento. La salvación es como un seguro de vida, es decir, me salva y ya está, paso a la eternidad de esa manera. Está bien, pero no es solamente una escalera de incendios. Si todo terminara en la salvación, en el paso a la eternidad, que es mucho, no tendríamos, no sé si lo has pensado, pero no tendríamos por qué seguir aquí en la tierra. Mejor nos quita la vida, nos mata y nos vamos con Él, ¿sí? Recién entrado en el camino de salvación. Recién aceptamos a Cristo con nuestra vida, en el momento en que reconocemos nuestro estado y abrazamos su amor, ya nos vamos con el Señor. Y en parte sería mejor así. Pero nos mantiene aquí, un poquito más en la raya, unos más que otros. Los propósitos, la mente de Dios jamás la entenderemos hasta que estemos con Él. ¿Para qué entonces estás aquí? Tienes la responsabilidad y el privilegio de descubrir estas cosas, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Y sabes qué? Todo tampoco termina en ti y empieza en ti. El Señor nos mantiene aquí para que podamos compartir a otros lo que hemos encontrado y decirles, cuidado, que después de la raya hay más. Y como no tomes el hilo derecho, te vas al abismo. Como no clames, como no te acerques al Creador, te vas. Y compartir a los demás esta grandeza. ¿Sabes por qué? Porque cuando estemos con el Señor en el cielo, no va a haber ningún incrédulo. Todos van a ser creyentes. Ahí todos serán cristianos. Hay algunos que se dicen cristianos que no estarán, porque lo dice la palabra. Y quiero asegurarme que yo no sea uno de ellos, hasta el final. Pero no habrán incrédulos. No habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá oscuridad, no habrá noche. Pero todos serán creyentes. Por lo tanto, la única oportunidad que tenemos para aprovechar los propósitos por los que Dios nos creó están aquí y ahora, y para compartir a otros sobre el amor de Dios, porque hemos sido formados por amor.
formado por amor. Aleluya. Compartir acerca de la esperanza más allá de la raya. Aprovecha tu vida. ¿Cuántos años tienes? 15, 65. Miguel y Orfelina están con una alegría, con un gozo cada día, que se reúnen con nosotros. Ya tienen unos cuantos pisos de edad, pero han conocido el tesoro más valioso. ¿Y sabes qué dicen? Como algunos más que están por aquí sentados dicen, ojalá hubiéramos conocido antes. Pero ahora, en el momento en que llegó la luz, el Evangelio a sus vidas, es que tienen el gozo de estar preparados para cuando el Señor diga, ahora, por fin conmigo. Y deseamos tenerles mucho tiempo más con nosotros, ¿verdad? Pero están preparados. Y no creas que están más cerca ellos que tú, no lo sabemos. Por eso, prepárate y medita en lo que esta mañana se ha compartido. Porque el Señor tiene propósitos de amor para esta raya que Beto ha marcado o cualquiera de nosotros hubiera marcado y para después. No somos solamente lo que vemos. El suspiro de Dios, el aliento de Dios está dentro de nosotros y lo ha puesto por un motivo. Que el Señor nos bendiga. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, que fuimos formados para más de lo que hemos conocido. Yo pido, yo oro en esta mañana que a través de tu Espíritu Santo seamos removidos, abiertos nuestros ojos para entender la esencia tuya que tenemos dentro de nosotros, para entender y agradecer el gran valor que has puesto en cada uno de nosotros para servirte mejor, para acercarnos a ti, para cumplir propósitos, para no hacer que el tiempo corra simplemente, sino aprovecharlo bien, para transmitir a la generación que tenemos cerca de nosotros cuáles son los valores eternos, para tener temor de Dios en dar una buena crianza a nuestros hijos y nuestras hijas, para decir a los que están cerca de nosotros que hay una esperanza viva, que tú nos has comprado con propósitos de amor. Aleluya. Gracias, Señor. Ayúdanos a contar nuestros días, a aprovecharlos bien, a dejar aparte las simplezas, todo lo que nos detiene de nuestras almas distraídas y heridas, y enfocarnos a propósitos eternos. Aleluya. Señor, por cada uno de los que están aquí, profundiza y trabaja, Señor. Remueve fuertemente estas palabras eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Alabamos al Señor.